Es un hecho conocido que a Sócrates lo condenaron a muerte acusado de los crímenes de impiedad y corromper a los jóvenes, además de hacer el argumento más débil el más fuerte, es decir, de sofista. Cuando alguien era acusado en Atenas, en una parte determinada del juicio, podía ser una especie de contrapropuesta o condena alternativa, como pagar una fianza o ser desterrado. Pero por alguna razón, Sócrates decidió burlarse de los jueces y proponer cosas que aparentemente eran ridículas o que parecían soberbias por su parte. ¿Por qué hizo esto Sócrates? ¿Por qué se dejó, aparentemente, ejecutar por sus acusadores? Bienvenido una vez más a este espacio. En el siglo V a.C. había muchas almas errantes que participaban en discursos y debates, pero también las había de las que gustaban solo de plantarse a dialogar sobre algún tema hasta llegar a los límites de la argumentación. Estos últimos eran Sócrates y sus amigos. A raíz de la infame condena hacia el filósofo, hubo quienes reaccionaron escribiendo en su honor apologías, así como también acusaciones para que se quedaran en la posteridad. Entre esas apologías contamos con la de Platón, que es la más popular, la de Genofonte, que es la que vamos a tratar, y había una escrita por Lisias, un célebre orador, pero que en algún momento de la historia se perdió lamentablemente. Ambas apologías, la de Platón y la de Genofonte, tienen un punto en común y a la vez contradicciones que dejan un poco en duda cuál era la verdadera personalidad de nuestro filósofo favorito. Entre las cosas en común tenemos que Sócrates se portó con toda la altivez, altanería e ironía que pudo ante sus acusadores y jueces, pero las razones de este comportamiento difieren bastante dependiendo del autor que se consulte. Por un lado, tenemos al Sócrates de Platón, que tiene un compromiso filosófico bastante marcado y bastante radical, como debe de ser toda la filosofía. Y por el otro tenemos a un Sócrates que decidió, a raíz de varias señales y pensamientos, que este momento en que era condenado era el mejor momento para morir. Como mencioné anteriormente, Sócrates había sido acusado de impiedad, de corromper a los jóvenes y de ser sofista en el sentido de trabajar con la argumentación. Obviamente la manera común de la sofística, sin mucha rigurosidad lógica y con falacias y sofismas. Y recordamos esto porque es importante saber que el contexto histórico propiciaba que estas acusaciones fueran especialmente graves. Para el momento en que esto ocurre, Atenas había sido ya derrotada una vez por Esparta y también se había liberado a sí misma del gobierno títere de los 30 tiranos, que era sumamente odiado y que además estaba emparentado en parte con el filósofo Platón, uno si no es que el mayor fan de Sócrates. Y así como Platón, los jóvenes que se juntaban con Sócrates estaban imbuidos en una aura escandalosa, pues por ejemplo Sócrates había tenido una relación con el traidor Alcibíades. Pero Sócrates en este contexto en general era tenido como un sofista más, a pesar de que hoy sabemos que se diferenciaban mucho de aquellos. Los sofistas en general, en los cuales se incluía al propio Sócrates, eran agentes de crítica e intento de superación de la antigua tradición griega, de la moral homérica y sus derivados, pues respondían a la convulsa historia bélica de Grecia en general, el contacto con otras culturas y la aparición de nuevas ideas a partir de la catástrofe que se estaba viviendo en el mundo heleno. Como suele pasar a esta reacción, hay una resistencia que busca preservar la antigua moral y la tradicionalidad. Y como a Sócrates, hubo muchos sofistas que sufrieron castigos y persecuciones. Además de todo eso, Sócrates ya se traía unas cuantas broncas con Atenas, pues anteriormente había sido el único que se había negado a condenar a muerte injustamente a unos militares que fallaron en campaña, y luego durante el gobierno de los 30 tiranos igual no obedeció órdenes que él consideraba injustas. Aun con todo, Sócrates en ambos textos es notablemente un ciudadano que ama a su ciudad. Recordemos además que Sócrates para cuando es enjuiciado tiene ya 70 años, y es a partir de este hecho que según la apología de Genofonte, Sócrates toma su condena como un regalo de los dioses, pues pronto él tendría que pagar un tributo a la vejez, los achaques propios de un anciano. Respecto a las intenciones de la apología de Sócrates que escribe Genofonte, tenemos en primera instancia que se diferencia de la de Platón en tener el objeto de únicamente mostrar la actitud de Sócrates ante su juicio y sentencia, mientras que la de Platón expone además de una actitud varios argumentos de talante filosófico
y ya encontramos atisbos de un Sócrates que creerá en la trascendencia del alma y el mundo de las ideas, aunque sean eso, solo atisbos. De esta manera, haciendo comparación de ambas respecto a lo que exponen, incluso parecería que Platón tal vez fue demasiado licencioso a la hora de describir a su maestro. La apología platónica en este sentido tiene un aura más cercana a la tragedia griega, pues Sócrates se sacrificará cumpliendo un destino a partir de principios que defenderá y a los que será fiel por siempre, cosa que podemos notar con mucha más claridad en diálogos posteriores como el Critón y el Fedón, mientras que en la apología escrita por Jenofonte contiene un Sócrates que tiene una actitud mucho más cínica y atrevida, en la que parece darle mucha indiferencia a que las circunstancias lo tengan en peligro de muerte, sobre todo esgrimiendo lo antes mencionado, que la edad ya le era propicia para morir, pues no quería pagar ese tributo a la vejez. Otra cosa que menciona es que su famoso daimon se había opuesto a que elaborara su defensa, lo cual para él era una clara señal, una adivinación de que la divinidad le ponía en bandeja de plata la forma más fácil y el momento más oportuno para morir. Cabe recalcar como un detalle que Jenofonte no estuvo presente en el juicio de Sócrates, sino que es un amigo suyo quien se lo describe, por lo que también pone en cierta tela de juicio su escrito, al menos en comparación con Platón, dado que este último estuvo presente e incluso es mencionado por Sócrates. De cualquier manera, fuere como fuere, Sócrates murió con toda su dignidad íntegra en el sentido de que ninguno de sus apologistas lo describe en alguna posición que le haga parecer como cualquier otro acusado. No se lamentó con sollozos, no rogó a sus acusadores, no intentó aprovecharse de la riqueza de sus amigos y sobre todo se fue fiel a sí mismo, aunque por razones que difieren en sus apologías. El hecho es que Sócrates no deja de ser padre de la ética filosófica.